marca la iniciativa de los seminarios en línea, donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia hacia un nuevo contrato social. Hoy estamos celebrando con esta la actividad número 51 de este ciclo. Le solicitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Apaguemos el micrófono y el video con el fin de aprovechar de mejor manera el ancho de banda que dispone cada uno de los participantes. La sesión será grabada y compartida en el canal de YouTube como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30. Le solicitamos pedir la palabra con el instrumento que el Zoom proporciona o solicitarla por chat. Las preguntas, por favor, que se circunscriba al tema abordado por el expositor. Y si va a emitir un comentario, le rogamos que sea corto. Adelante, Carlos. Buenos días. Carlos, está sin micrófono. Gracias, Guido. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Como siempre, es una satisfacción en que nos acompañen la mañana y tarde de hoy. Y a José Manuel, muy agradecidos también, CEDAL, el equipo coordinador de estos eventos, por aceptar la invitación. José Manuel Salazar Sirinash obtuvo su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica, una maestría en Desarrollo Económico y un doctorado en Economía en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es consultor senior e investigador senior asociado de la Universidad LED en San José, Costa Rica, director regional de la OIT para América Latina y el Caribe con sede en Lima, Perú, del 2015 al 2018, y director general asistente de la OIT para el empleo a nivel global con sede en Ginebra, Suiza, de 2005 a 2014. Director de la Unidad de Comercio de la OEA con sede en Washington del 98 al 2005 y ministro de Comercio Exterior de Costa Rica del 97 al 98. Además, miembro del Consejo Asesor del Foro Económico Mundial sobre el futuro de la producción del 2014 al 2018. José Manuel ha publicado ampliamente innumerables artículos sobre políticas de crecimiento económico, desarrollo productivo, comercio y competitividad en empleo y competencias laborales. Hoy, en base a ese vasto conocimiento y experiencia, José Manuel nos hablará sobre los retos del pacto social en Costa Rica post-COVID-19. José Manuel, muchas gracias y con gusto te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vos, a Luis Fernando Díaz, a Guido Mora, a la CEDAL en general. Es un privilegio, un gran gusto estar y muchas gracias a todos los que están y las que están conectados hoy. Bueno, este es el menudo tema, ¿no? Creo que es el tema fundamental que tenemos ahora en medio de estas múltiples crisis simultáneas que estamos viviendo en Costa Rica. Estoy compartiendo aquí la pantalla, a ver si ¿se está viendo bien? Estamos bien, José Manuel, estamos viéndola. Perfecto. Sí. Aquí dura siempre unos segundos en convertirse en modo de pantalla, pero bueno, entonces creo que es un momento por las múltiples crisis, por el tema del bicentenario, pero sobre todo por el momento en que estamos, clave, ¿no?, de conversar. Yo quisiera hacer un poco un recorrido, comenzando por recordar un poco de historia, ¿no?, de cuál fue el patrón de desarrollo y el pacto social que construimos de 1950 a 80. Y, digamos, el periodo no es o de 1948, o de los 40 a los 80, no es para tomar estos años totalmente así literales. El 80, sobre todo, porque luego de eso vino, por supuesto, la crisis fuerte, que en gran parte fue una crisis del mismo modelo de desarrollo que pusimos en práctica como país los 30 años anteriores. Y luego entrar, y a lo cual voy a hacer un comentario breve, pero muy importante, porque esa crisis no fue una crisis cualquiera, fue de impactos fuertes, pero además está muy relacionada con el tema también del pacto social. Luego tuvimos, por supuesto, el cambio de modelo a promoción de exportaciones, atracción de inversiones, y quisiera hablar un poco y señalar para poner eso en perspectiva, porque es parte central
debate actual, los éxitos, las fallas y debilidades que tenemos que enfrentar. Y algunas fallas y debilidades precisamente están directamente vinculados con los retos del pacto social actual. Y luego, digamos, ese contexto en donde ya yo creo que va a ser muy claro cuáles son las 5 fuentes de fractura o de tensión en el pacto social que, digamos, yo veo ahora, pero que yo creo que ustedes cuando vean cuáles son va a haber un amplio consenso en que ahí hay fracturas, que ahí hay tensiones y claro, las diferencias tal vez uno siempre puede agregar más. Esto de hacer listas de 4, 5 o 6 factores siempre es un poco arbitrario, pero definitivamente ahí hay problemas y pues una discusión sobre qué hacer de ahí en adelante sobre esos factores. Entonces, si vemos lo que fue el patrón de desarrollo en los 30 años del 50 al 80 aproximadamente. Este es lo que muchos estudios, los historiadores y los historiadores económicos han llamado la época de oro del Estado desarrollista y benefactor. Hay un libro del señor Sandbrook y otros académicos norteamericanos e ingleses que se llama Socialdemocracia en la periferia global, que citan, es decir, no es que citan, es que dedican un gran capítulo a el caso de Costa Rica junto con otros 3 casos más, que son los únicos que ven de un poco esto que ellos llaman socialdemocracia en la periferia, es decir, socialdemocracia no en Europa, digamos. Luego hay investigadores costarricenses, Jorge Rovira Mas, Leonardo Garnier y Laura Blanco, en el libro Un país subdesarrollado casi exitoso, que es un excelente libro, que hablan del estilo costarricense de desarrollo, para referirse básicamente un poco a lo mismo, que fue lo que construimos en esos 30 años. Y también hay un reporte del Banco Mundial muy bueno del 2015, que se titula El modelo de desarrollo de Costa Rica de bueno a excelente, que habla del pacto social costarricense directamente, pero refiriéndose a ese estilo de desarrollo. Es decir, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, básicamente a una serie de logros y características que tuvo el patrón de desarrollo de Costa Rica del 50 al 80, que fue ese impresionante avance en desarrollo humano y social, muy por encima de lo que se hubiera esperado de un país con esos niveles de ingreso per cápita. En realidad, ya en los 70s teníamos niveles en varios indicadores sociales por encima de lo que tenían países con un nivel similar de ingreso per cápita. Una importantísima transformación productiva y estructural también. Sabemos la industrialización por sustitución de importaciones, la entrada al mercado común, hubo un desarrollo agrícola, hubo aspectos de reforma y ordenamiento agrario. Y también otra tercera característica para señalar 3 con el papel central que se le dio al Estado como promotor del desarrollo económico y social en esos años. Entonces, en cuanto a la primera dimensión, aquí hay algunos indicadores. Ustedes pueden ver ahí algunas casillas vacías, algunos porque no hay datos, otros porque no me dio tiempo de completar la información, pero diga, el índice de desarrollo humano pasamos en el 60 de 0.55 a 0.75 en el 80, o sea, avanzamos, digamos, 10 puntos porcentuales cada década. En población con agua potable pasamos de 53% a 86% en el 80, población con alcantarilla para desechos del 48 al 93, hogares con electricidad 40 prácticamente el 80, hogares con televisión, bueno, fue una década, 20% en el 70 y ya 80% en el 80, líneas telefónicas instaladas, automóviles por 1000 de población, pero tal vez para enfocar en lo que son indicadores fundamentales, a esperanza de vida al nacer, de 56 años de esperanza de vida en el 50 a 73 en el 80 y a 78 ya en el 2000. Ahora estamos por encima de 80 años de esperanza de vida. Mortalidad infantil, enorme progreso, de 90 por 1000 nacidos vivos a 19 en el 80 y ahora estamos en menos de 10. Médicos por 1000 de población, etcétera. Yo creo que esto es conocido, pero vean la pobreza, la última línea, de 50% de pobreza a 19%, menos de la mitad en 30 años. Entonces no hay duda, es un hecho objetivo de los grandes avances económicos y sociales. Fue un periodo de importante mejora, no solo en la distribución, en la reducción de la pobreza, sino en distribución del ingreso. Bueno, la pobreza bajó a menos de la mitad, como ya dije. Creció la clase media, los hogares con niveles intermedios de ingreso, de decir desde los
5 a 9, que es la clase media, una definición de clase media, de 40 a 52% en ese mismo periodo. La participación del 10% más alto bajó de 46 a 34, o sea que se redujo la concentración del ingreso en el decil más alto. El 40% más bajo aumentó, poquito, pero aumentó del 13.8 al 14.7. Y el coeficiente de Gini, que es una de las medidas de desigualdad, mejoró de 0.52 en el 61 a 0.44 en el 71. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los grandes factores impulsores de esta mejora, sobre todo en reducción de la pobreza y de la desigualdad? Y, por cierto, de la movilidad social, que es clave y que es una característica central. Bueno, uno fue el dinamismo en la creación de empleo, o sea, todo lo que sucedió en el mercado de trabajo, y la otra, la mejora educativa. Uno siempre puede agregar otras cosas, pero digamos, esto fue fundamental. Del 50 al 80, Costa Rica tuvo la tasa más alta de crecimiento del empleo y de absorción de fuerza de trabajo en actividades no agrícolas de América Latina, porque además vamos a ver cómo se redujo el empleo agrícola ahora y la reducción del sector agrícola en este periodo. Esa tasa se estima en 5.5% por año en comparación con 4.1% para América Latina en general. Y este fue un periodo de alto crecimiento de la población. El porcentaje de trabajo asalariado aumentó de 66 a 74%. La proporción de trabajadores familiares no remunerados y por cuenta propia se redujo en 8 puntos porcentuales. El número de trabajadores sin educación se redujo de 15 a 10. Y hubo un aumento importante en la escolaridad, tanto de primaria, secundaria, como de graduados universitarios de la fuerza de trabajo. Entonces, estos fueron dos de los factores realmente que dinamizaron la movilidad social en ese periodo. Estructura productiva, aquí está un gráfico desde 1957 hasta el 79, ¿no? 25, 27 años. Los sectores que más aumentaron su presencia en el PIB fueron servicios gubernamentales, y esto es muy importante, que duplicó de 7.5 a 15% su participación en el PIB. Eso es uno de los indicadores del crecimiento, digamos, del sector público. Servicios comunales, sociales y personales aumentó de 12 a 19. Por cierto, vamos a ver si puedo señalar acá. Este es el sector de servicios públicos, digamos, el gobierno. Y luego la industria manufacturera pasó de 13, que es este azul acá, a 18%, 5 puntos porcentuales. El que más redujo, y vemos ahí lo que llaman la transformación agrícola, estábamos en 30%, 31% más o menos aquí, y gran reducción de la participación de la agricultura en el PIB, que no quiere decir reducción de la producción. O sea, en estos años las exportaciones agrícolas y la producción agrícola se multiplicó muchísimo, pero otros sectores crecieron más. Esta es la participación porcentual. Y si vemos lo mismo en términos de empleo, aquí está visto en los años de los censos. Aquí, bueno, hubo un censo en 1927, entonces puse la información desde 1927, 50 hasta el 2011. Bueno, ven qué impresionante. En el 27 teníamos más del 60% de la población en agricultura. Eso baja radicalmente. Ya en el 63 era 50%, muy parecido como estaba en el 50, pero después se acelera la transformación agrícola en términos de participación en el empleo, hasta que en el 2011 llega a un 13% aproximadamente. Ahora tenemos todavía un poquito menos. Y claro, lo que crece muchísimo en la línea anaranjada, sobre todo del 70 en adelante, es la participación de nuevo de servicios en general. Desafortunadamente en los censos no es posible para hacer esto colectivo, dividir servicios privados y servicios públicos. Pero sí sabemos por algunos años particulares que aproximadamente la mitad, el 20%, es empleo público. O sea, que en el 2011 ya teníamos un 20% de ese 40% en servicios en el sector, digamos, público. Si vemos en diversificación de exportaciones, lo verde es América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, lo amarillo es Europa, Japón está ahí en verde, se ve poquito, pero es una franja, digamos, importante. Pero lo que me interesaba señalar acá es, vean cómo crece Centroamérica y Panamá. Claro, a partir de 1963, que entramos en el mercado común centroamericano, aunque ya la industria ha venido creciendo, pues crece muchísimo las exportaciones a Centroamérica. O sea, tremendo crecimiento hasta llegar a un 30% del total como mercados de destino. Eso le impregnó, eso es gran parte de lo que explica el gran dinamismo
económico, particularmente del 63 al 75, digamos, al 73, ya el 70 se complica con algunas cosas, y tiene durante la crisis, bueno, porque ahí se continúa, digamos, exportando al principio, pero vean cómo después, aunque ya eso es entrar en el siguiente periodo, con la guerra y los conflictos políticos en Centroamérica, pues los años 80 baja muchísimo con respecto a la importancia relativa que tenía el mercado centroamericano. Pero aquí hay una gran importancia, que es que este destino como mercado es básicamente la industria costarricense en esos años. O sea, que es un sector industrial que está muy especializado. Es poco las exportaciones industriales, por lo menos en esos años. Ahora no, ahora es un cambio enorme. Y vean nada más, ya que está allí, lo que es el régimen de perfeccionamiento activo, que comenzó con fuerza con el cambio de modelo aquí a principios de los 80, y por supuesto todo lo que es zonas francas, etcétera, etcétera, hasta 1997, que hoy día es 30% o más de las exportaciones. Y la última característica de este periodo, que creo que es muy importante porque es parte de la conversación estos días, es el acelerado crecimiento del sector público en estos años. Vean, aquí hay una base de datos maravillosa del Estado de la Nación, que Jorge Vargas Culio tuvo la amabilidad de pasarme la última actualización, que ahora les voy a mostrar, pero este es el cuadrito que está en el Estado de la Nación de 1984, en donde están, digamos, la contabilidad de todas las empresas, de las entidades públicas que había en el Estado costarricense en todas esas fechas y décadas. Vean que hasta el 1950 teníamos 106 instituciones, de las cuales 74 eran municipalidades, o sea que en realidad solo 32. Era un estado muy pequeño en 1950. Perdón, y yo en esos 32 estaba en el ICE, que había sido fundada en el 49, y creo que una o dos más. Y aquí el número de instituciones que fuimos creando en cada década: 18 en la década del 50, 37 en la década del 60 y 66, perdón, en la década de los 80, que entre el 50 y el 80 se crearon 121 entidades. 24 de esas fueron instituciones autónomas, 6 fueron empresas públicas, 41 fueron órganos adscritos. Por cierto, del 80, veamos, en adelante, hasta el 2004 se crearon 140 entidades más. De ellas, 84 solo en la década del 90, 19 fueron instituciones autónomas, 14 fueron empresas públicas y 56 órganos adscritos. Entonces, en total, en el 2004 teníamos 370 instituciones. Si uno le quita las que se clasifican como del sector descentralizado territorial, que son esta línea, 95, se queda uno con 275 instituciones sin tomar en cuenta ese sector. Entonces, bueno, eso es un dato objetivo. Ese es el crecimiento del Estado costarricense, al cual voy a volver porque creo que aquí se origina una de las fracturas y de las grietas, digamos, al pacto social más importantes. Y veamos esos datos con la base de datos actualizada, que la gentileza que tuvo Jorge Vargas de facilitarme, pero bueno, es público, pero este gráfico, en donde se llega a la historia actualizada hasta el 2018 y se compara con el número de instituciones en América Central. Bueno, vean Costa Rica, vean este crecimiento. Bueno, esto es, por cierto, desde 1838, ¿verdad? Es un periodo sumamente largo. Veamos aquí, si nos situamos alrededor de 1950, bueno, ahí teníamos esas 100 instituciones, más o menos, que habíamos hablado, pero vean el crecimiento, prácticamente exponencial, con cierta tendencia a estabilizarse un poco en la última década. 400 instituciones, ¿verdad? Es lo que tenemos según esa base de datos actualmente. Entonces, en síntesis, este periodo, impresionantísimo avance en el desarrollo humano y social, reducción de pobreza y desigualdad y en creación de empleo, gran transformación productiva y estructural, no voy a repetirlo como fue, y un acelerado crecimiento y transformación institucional del sector público. Se pasó de 106 instituciones a 227 en el 70, duplicó su peso en el PIB de 7.5 a 15% en el 80, y el empleo público casi se triplicó de 7% a 7% del empleo total en principios de los 50 a 20%. Entonces, bueno, eso fue, digamos, lo que podemos decir, la época de oro. Fue una época de oro que terminó mal, ¿verdad? Que se estrelló, que se estrelló en esta crisis
Ahí están los impactos de corto plazo. Sabemos que económicos, el PIB cayó en 10%, el PIB en per cápita en menos 5%, la formación bruta de capital fijo en menos 20%, la productividad laboral en 5%, el déficit fiscal llegó a 9%, la devaluación fue como de 500%, la inflación llegó a 9%, eso sabemos. Y con impactos sociales de que la tasa de desempleo llegó a 10%, los salarios reales cayeron 40%, la pobreza se duplicó a más de 50%, o sea, volvimos temporalmente al nivel de pobreza que teníamos en 1950. El gasto social pasó de 19 a 13, que fue un gran problema, y esto no fue solo que se recortó el gasto, es que hubo que recortarlo porque se redujeron los ingresos tributarios y además la inflación hizo que todo saliera, digamos, más caro como gasto público. Y la clase media tuvo que endeudarse y vender activos. Las secuelas de largo plazo fueron sobre todo en materia de capital humano, fue la política más golpeada. El gasto público en educación bajó de 6.2 a 4.2 en cosa de 3 años y luego sí, se recuperó, pero tomó su tiempo recuperarlo. Las tasas netas de escolaridad bajaron de 91,87 en primaria, de 42 a 36. Esas son consecuencias que estamos viviendo hoy día, es parte de lo que hoy se llama el hueco académico o digamos, la cantidad de fuerza de trabajo que no terminó la secundaria. Y bueno, ya se imaginarán que esto, es decir, el golpe, el shock pandémico ahora es mucho peor que este para el sector educativo. También tuvimos un gran frenazo en infraestructura que no se recuperó totalmente en mucho tiempo. Bueno, pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué es que hago un contrapunto aquí breve en esto de la crisis? Porque fue la primera crisis de sostenibilidad del Pacto Social costarricense, de ese Estado desarrollista y benefactor que veníamos construyendo, ¿verdad? Durante más de 30 años, que estuvo caracterizado, bueno, de toda la manera que ya he dicho, donde se crearon esas 121 instituciones, que jugaron un gran papel, o sea, que es gran parte de esa institucionalidad la que explica los buenos resultados de este periodo, pero también fue parte de la crisis de la deuda, porque mucho de esa institucionalidad coexistía con incentivos y exoneraciones fiscales, con una baja carga tributaria, y entonces mucho de ese patrón de creciente gasto público fue financiado no con recursos tributarios, sino con un endeudamiento externo que fue particularmente acelerado en la década de los 70 y que fue en realidad el principal factor que llevó a que no pudiéramos pagar la deuda externa, a la crisis de la deuda y a todo el ajuste, bueno, y desafortunadamente a estos impactos que nos llevaron a más de una década perdida, etcétera. Entonces, ¿y por qué hago este contrapunto? Porque yo creo que estamos ahora en una situación muy parecida, guardando todas las proporciones. Estamos en una situación muy parecida, pero no me quiero adelantar. Viene el cambio del modelo de promoción de exportaciones y de atracción de inversiones. Aquí conviene distinguir dos periodos. Aunque es un solo movimiento, digamos, hacia la apertura comercial y hacia otra serie de políticas de eliminación de distorsiones y otras cosas, pero yo creo que hay ciertas características distintivas en que conviene pensar estos 40 años como dos. La promoción de exportaciones, estrictamente dicha, que fue todo el cambio de modelo a partir de la crisis del 83, digamos, y hasta el 99, fue un periodo transicional, ahí se redujeron aranceles en el contexto de los acuerdos con el Banco Mundial, los famosos, para bien y para mal, los PAE, se redujo el sesgo antiexportador, se redujeron intervenciones en precios, en tasas de interés, en cuotas de crédito, de asignación de crédito por sector, se adoptó una política de tipo cambio de mini devaluaciones, con aquella fórmula, ¿verdad? Que esto duró prácticamente 20 años o más. En los 80 también, en los 80 hubo un énfasis en atracción de inversiones en textiles y confección, como ustedes recordarán. Ahí lo que teníamos era la famosa Caribbean Basin Initiative con los Estados Unidos, que era unilateralmente nos daban esa posibilidad a toda la cuenca del Caribe, y Costa Rica fue uno de los que más aprovechó eso, pero era sobre todo inversiones intensivas en mano de obra en sector textil y confección, y fue en los 90 que comenzó el reposicionamiento estratégico hacia la atracción de inversiones de alta tecnología, porque bueno, ustedes conocen muy bien la historia, nos dimos cuenta, pues cuando terminó, particularmente se firma el plan de paz y se tranquiliza un poco la cosa en Centroamérica, todas las inversiones intensivas, o la mayoría, sí, todas prácticamente intensivas en mano de obra, en textil y confección, se van o se empiezan a ir, y las nuevas se hacen en el Valle del Sur, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua,
y Costa Rica pierde competitividad porque éramos relativamente cara en salarios. Y por supuesto que la respuesta no era tratar de bajar salarios en nuestro país, sino hacer una mejora y reposicionarnos en sectores de alta tecnología y más sofisticados, y esa es la estrategia que hemos seguido desde entonces con muchísimo éxito, pero con debilidades que ya voy a mencionar. Y en cuanto al régimen de comercio, se inicia la transición hacia una política que fue más que todo de apertura comercial en los 80s, y en los 90s se mezcla con TLCs, con Tratados de Libre Comercio. Ahí se negocia con México, República Dominicana y Panamá, y luego eso se profundiza, y aquí me paso al cuadrito de la derecha, se profundiza con la negociación de Tratados de Libre Comercio, ya con Canadá y Chile en el 2002, con CARICOM en el 2004, Estados Unidos, que entra en vigencia, o se empieza la negociación en el 2002-2003, pero entra en vigencia en 2009, con China y Singapur en el 10, con Perú en el 2011, la Unión Europea en el 12, Corea en el 19, tal vez me haga falta alguno aquí en la cuenta, pero creo que están todos. Y la otra característica de ese nuevo periodo, ya a partir del 2000, no es solo ese cambio en la política comercial, sino que a partir de la experiencia con Baxter, con Abbott, que ya habían invertido en dispositivos médicos, y por supuesto Intel, esto abrió los ojos del sector de comercio exterior, bueno, del país, y de CINDE, y CINDE comienza una estrategia en donde ya define y distingue tres sectores de atracción de inversiones, y pone equipos a trabajar en eso: el de tecnologías de la información y la electrónica, el de servicios empresariales modernos y el de dispositivos médicos, con un éxito que ahorita vamos a ver. Y luego, por supuesto, hay que mencionar en este periodo todos los esfuerzos de conservación y de parques nacionales que en realidad habían comenzado en los años 70, pero que todo esto cuaja ya en una explosión del turismo, sobre todo en los nichos de turismo ecológico, de biodiversidad. Bueno, ahora estamos en otra etapa de bienestar y demás, pero digamos ahí el país, digamos, descubre lo que es y el potencial, y no solo descubre, sino que tiene un tremendo éxito en todo lo que es el crecimiento del turismo. Entonces, bueno, aquí están los datos, ¿verdad? En el gráfico de la izquierda, desde 1950 hasta el 2019, las exportaciones totales de bienes, nada más bienes, ¿verdad? Vean cómo aquí, digamos, si nos situamos en el final, o sea, las 90 teníamos 2.000 millones de dólares de exportación, y eso lo multiplicamos por 6 en 20 años, ¿verdad? Un poquito, 25 años, porque llegamos a más de 12.000 millones de dólares en el 2019. Aquí con unos altibajos, la entrada del TAL, la salida de Intel en el 2014, pero después viene y entra dispositivos médicos que dispara aquí el segmento, etcétera, ¿no? Lo otro son servicios. Aquí está el crecimiento de las exportaciones de servicios. Estábamos en 2.000 millones de dólares en el 99, y esto se multiplica por 5 en 20 años. Y hoy estamos en prácticamente 10.000 millones. Yo creo que ya bueno, esto tiene un enorme golpe con el sector turismo y con la pandemia. Vamos a ver a futuro, pero digamos es un tremendo éxito. Hay dos sectores principalmente que explican este tremendo crecimiento en servicios, que son turismo y estos servicios empresariales, que son los call centers, los back office services, las exportaciones de software y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, hasta aquí, digamos, un poco los logros y enfatizando los triunfos, pero evidentemente estamos en serios problemas, ¿no? Y entonces aquí comienzo con el tema de las fallas y debilidades en el modelo de desarrollo, tremendamente agravadas por la pandemia. Y como digo, 5 fuentes, puede aumentarse, puede haber otras, pero estas que es importante, digamos, señalar, de fracturas y de tensión en el pacto social, que nos hace que estemos verdaderamente entrampados. Yo creo que estamos verdaderamente en una encrucijada, no es retórica, es una realidad. Primero, la trampa de la vulnerabilidad social y de la desigualdad creciente, ¿verdad? Esa clase media vulnerable que ha crecido, una reducción en la movilidad social. Si en el periodo de oro, digamos, de nuestro crecimiento y de nuestro, digamos, estilo costarricense de desarrollo, una de las cosas que fortaleció el pacto social costarricense fue la movilidad social, bueno, pues una de las cosas que lo está debilitando es las fallas y los frenazos en los mecanismos de movilidad social. Y también de la desigualdad creciente. Y uno de esos es la educación. Y ahí es la segunda trampa, educativa y de empleo, muy vinculado con el tema del empleo. Estamos gastando el 8% del PIB, pero estamos con resultados decepcionantes en educación.
menos resultados en términos de calidad en pruebas PISA y en otras dimensiones que los países de la OCDE, que en promedio gastan solo 5% del PIB en educación. Tenemos el hueco académico en secundaria, tenemos deficiencias en formación vocacional. Luego la trampa del bajo crecimiento, o sea, tenemos crecimientos mediocres y desaceleración del crecimiento y a la baja productividad. Voy a hablar de cada una de estas 5 cosas, voy a hablar un poquito más detalle. La trampa de la insostenibilidad fiscal, que ya la sugerí y la vi. Tenemos una necesidad urgente de corregir el desequilibrio fiscal, garantizar la sostenibilidad de la deuda, hacer más efectivo el gasto, revisar las prioridades y repensar el tema del empleo público, etcétera. Y la trampa de las bajas capacidades institucionales o las capacidades institucionales deterioradas. También hay un tema de gobernabilidad, pero ya yo no quisiera traspasar tanto en mi especialidad de economista como para hablar de los temas políticos, ¿verdad? Eso se lo dejo ahí a los científicos políticos y a los políticos, pero lo cierto es que sí, en materia de capacidad institucional, tremendos problemas. Y si ustedes quieren meter el tema de la corrupción, también, ¿verdad? Es decir, ya no son solo de las capacidades, sino, bueno, de una corrupción que ha entrado ahí en diversos, digamos, partes del sector público, muy desafortunadamente. Entonces, la primera fuente de factura, pobreza. Mire, prepandemia ya teníamos ese tema y ya era un problema. Teníamos varias décadas de que estaba pegada en 20%. Subía unos puntos, bajaba unos puntos, pero estaba alrededor de, no, a pesar de todos los programas sociales, no lográbamos bajarla. Pospandemia, medida por hogares, la pobreza aumentó más de 5 puntos porcentuales a 26%. Hoy día tenemos como 420,000 hogares pobres. Medida por personas aumentó de 26 a 30%. Es más de 1.5 millones de personas en situación de pobreza. Es decir, una tercera parte de la población costarricense está en situación de pobreza, ¿verdad? Es decir, si eso no es una crisis, si no es un problema serio, yo no sé qué es. Pobreza extrema aumentó a 7%, 112,000 hogares pobres. Todos estos son datos de la encuesta nacional de hogares última. En las zonas rurales, los hogares tienen un ingreso promedio de 35% menor que en las zonas urbanas. Este dato es de antes de la pandemia. Ahora puede ser que incluso haya aumentado esa diferencia. En desigualdad, como dije antes, el índice de Gini bajó de 50.52 a 0.44 en el 71, pero ahora nos subió de nuevo a 0.50 en el 2010 y a 0.51 en el 2020. Ese es el grafiquito que tienen ahí a la derecha, en las últimas décadas del índice de Gini. O sea, que estamos con la desigualdad que teníamos en 1960, 61, hace 60 años. ¿Causas de esto? Bueno, caramba, o sea, esto no son temas fáciles. El mercado laboral, las brechas educativas, las brechas de productividad, el sistema tributario regresivo. Ahí hay toda una agenda ¿verdad? Para combatir la desigualdad. Y las brechas educativas que inciden, ¿verdad? En la desigualdad porque restringe, es el principal instrumento de movilidad social que hemos tenido complementada con ese mercado laboral dinámico. Si uno quiere más detalles, bueno, tenemos una política social en donde coexisten 2 o 3 programas universales, que es en salud, en pensiones y en el IBM y en educación, con cerca de 40 programas sociales selectivos. En esos 40 programas sociales selectivos invertimos 3% del PIB. Pero ese esfuerzo no está cumpliendo con el objetivo de reducir y mucho menos erradicar la pobreza. Ahí tenemos un problema serio, ¿verdad? De fragmentación, de errores de diseño de algunos de estos programas, de fallas de administración y sobre todo de una falta de una rectoría fuerte que fije el rumbo y coordine todos esos programas. En cada gobierno, un gobierno define un vicepresidente o una vicepresidente que es como la ministra de Desarrollo Social, otro deja que sea el coordinador de Limas, otro que sea el Ministerio de Trabajo. O sea, no tenemos una rectoría definida para esos 40 programas o 43 programas que están ahí a la derecha, los focalizados, ¿no? Todos esos, no los voy a leer. Y en términos de salud, a pesar del compromiso de universalización, bueno, y excelente, digamos, el sistema de salud nuestro es de los mejores de América Latina, si no el mejor de América Latina, pero todavía tenemos 15% de habitantes no cubiertos, hay largas filas de espera, han aumentado los gastos de bolsillo junto con el gasto público en salud. ¿Qué significa esto? Que la gente está pagando más a médicos privados, ¿verdad? Porque de alguna manera no puede esperar la fila o no, prefiere, ¿verdad? Bueno, pero esos son los que tienen capacidad de pagar medicina privada. Y luego hay debilidades en el modelo de atención. Tenemos un exceso de población asignada a mucho EVAIS. La creación de los EVAIS fue un superpaso positivo en los años 90,
Pero yo entiendo, es decir, que el ideal, y cuando se diseñaron, es que los EBAIS deberían tener no de más de 4.000 personas en promedio, ¿verdad? Cada uno de atender, pero ahora tenemos EBAIS con más de 6.000. Entonces están rebasados algunos de ellos, ¿verdad? Y hay brechas en la distribución geográfica. Y eso es una lista corta. Entonces, este tipo de cosas merman el apoyo al pacto social, ¿verdad? Las clases medias y las clases altas empezaron a autoexcluirse de los servicios públicos universales y a pagar por servicios privados de salud y educación. Y eso erosiona este compromiso de esos sectores con financiar servicios universales porque ya ni siquiera los están usando, los usan muy pocos. Bueno, entonces esto es parte no solo de una fractura clave, sino también de la conversación en cuanto a la reforma del Estado y la reforma fiscal, que se ha ideologizado mucho desafortunadamente. A ver, voy a tratar de terminar en 10 minutos. La segunda fuente de fracturas y tensiones en el pacto social es que en realidad esos pueden ser los mercados laborales y la educación. Uno podría ver esto como separado y cada uno tiene complejidades, pero yo las pongo juntos porque están muy, muy relacionadas. Como ustedes saben, yo pasé poco más de casi 14 años en la OIT, y en la OIT, digamos, había una creencia muy fuerte en lo que puse allí. Los mercados laborales pueden ser transmisores y reproductores de desigualdad, de inequidad y discriminación, y con ello ser corrosivos para la cohesión social, o pueden funcionar como grandes motores de movilidad social, incremento de ingresos, cumplimiento de derechos laborales y de elevación de estándares de vida, y con esto contribuir a la cohesión social. Yo creo que esta es una pieza de sabiduría. La OIT tiene más de 100 años de existir y eso es así. Es decir, eso es una gran verdad. Pero lo mismo se puede decir del sistema educativo. Puede ser un gran motor de movilidad social, de incremento de la productividad y los ingresos, de inclusión social, o puede ser un transmisor y reproductor de desigualdad, de exclusión o de fragmentación y de discriminación, y con ello ser corrosivo de la cohesión social. La pregunta del millón en los dos casos es: ¿cómo están funcionando los mercados laborales hoy día en Costa Rica y cómo está funcionando el sistema educativo hoy día en Costa Rica? Desafortunadamente, la respuesta, yo diría que casi no puede ser peor, ¿verdad? Se me trabó esto. Vamos a ver. Ya. En materia de desempleo, los datos son casi literalmente, sí, de ponerse a llorar, ¿no? La tasa de desempleo 17%. Llegó a 24, está en 17, lentamente está recuperándose, pero bueno, es que el 12 que teníamos antes de la crisis no era ningún buen lugar para estar. Una gran, enorme brecha, mucho más impactó a las mujeres, que están en 23% que a los hombres, casi el doble. Desempleo juvenil, esto es trágico, es que uno lee estas estadísticas rápido, pero es un casi 44% de desempleo juvenil, es el más alto de América Latina, entiendo, según vi allí, pero habría que corroborarlo, pero en todo caso, eso significa 2 de cada 5 jóvenes que están buscando empleo y no lo encuentran. 25% de los jóvenes no estudian ni trabajan, son ninis. Estos son 10 puntos porcentuales más que en 2019. Tenemos, según la última encuesta, 204,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Una bomba de tiempo. La tasa de ocupación está 5 puntos por debajo de antes de la pandemia. Mucha gente salió del mercado laboral. Informalidad en 46, y el gasto público en políticas de empleo es bajo, es menos de 1% del PIB, que es muy bajo en comparación con la OCDE. Y aquí hay un factor estructural muy importante que es previo a la pandemia, que es que tenemos un dinamismo, así como hay un dualismo productivo, ese dualismo productivo genera un dinamismo económico y del mercado laboral bifurcado. En los sectores dinámicos, de alto crecimiento, de alto valor agregado, hay oferta insuficiente de habilidades, ¿verdad? ¿Cuáles son los sectores dinámicos? Bueno, en dispositivos médicos, en ciberseguridad, en todo esto de servicios empresariales modernos, y esto pone presión al alza salarial, han subido los salarios ahí de los trabajadores calificados, pero hay escasez relativa, a pesar de los esfuerzos que se han hecho con las universidades, con el tecnológico y demás, y eso amenaza con frenar el crecimiento de esos sectores. Y por otro lado tenemos sectores de más bajo valor agregado que demandan trabajadores con mucho más bajas calificaciones, construcción, servicio doméstico, algunas partes de la agricultura, no todo, que crecen mucho más lento, que ni siquiera se han recuperado. O sea, ahí vamos como el sector exportador ha seguido creciendo con la pandemia, es más, ha crecido más, en parte por dispositivos médicos. Entonces, hay una situación que venimos arrastrando, que es estructural,
de exceso de demanda de trabajadores calificados y exceso de oferta de trabajadores no calificados. Y ese es uno de los factores que explica la creciente desigualdad de ingresos, la alta incidencia de informalidad, la reducción en la tradicional movilidad social del patrón de desarrollo del país. Y en lo educativo, bueno, mira, aquí la conferencia que yo escuché de Isabel Román del Estado de la Nación fue excelente. De hecho, aquí tengo varios elementos de lo que ella nos dijo. Y como, bueno, la mayoría de ustedes creo que la escucharon, no voy a repetir eso, pero tenemos una tremenda crisis. Ahí está por nivel educativo, preescolar, primaria, en secundaria en particular es algo tremendo en términos de la calidad, de la alta deserción. Tenemos 53,000 estudiantes fuera del sistema. Hay ausencias de evaluaciones estandarizadas de aprendizaje. En educación superior está muy sesgada hacia ciencias sociales y humanidades. Y solo 28 personas, 28% de las personas entre 25 y 34 años están cubiertas cuando ese promedio en la OCDE es 44%. O sea que aún estamos con, por debajo de lo que sería deseable de cantidad de personas en educación superior. Para no hablar de los temas de calidad, porque no se trata de tenerlos en educación superior, sino con qué calidad de graduados estamos contando. Y tenemos temas en capacitación técnica y tenemos serios problemas en la estructura y la gestión del MEP, que yo creo que en el fondo es lo que nos ha llevado, digamos, a esta situación. Y todo esto era, digamos, antes de la pandemia, o con el golpe pandémico es algo absolutamente trágico, ¿no? Y ahí está toda esta discusión. La pandemia envió 1.200.000 estudiantes a sus casas en el 2020. Todavía este año muchos de ellos siguen en sus casas. Hay un acceso muy desigual a la conectividad, etc. No voy a profundizar en esto porque hubo toda una conferencia excelente la vez pasada. Entonces, ahí hay un riesgo de daños y yo creo que es donde está el riesgo de daños y secuelas más profundo. Y también para el pacto social, por supuesto, ¿verdad? Pero de nuevo, muy consciente del tiempo. Tercera, fractura y tensión en el pacto social. Esta trampa del bajo crecimiento económico. Y al igual que hice una reflexión general sobre el papel de los mercados laborales y la educación antes, aquí hay una reflexión general. Miren, las discusiones sobre cómo reducir la desigualdad normalmente se enfocan en las políticas sociales, para la inclusión social, en las reformas del estado de bienestar, en el sistema tributario. No tanto, por cierto, haría mucho más falta ver el papel del sistema tributario en la desigualdad. Y todo esto es importantísimo, pero raramente se refieren a los temas de productividad, de transformación productiva y de creación de riqueza, ¿verdad? Y esto sorprende y es equivocado en realidad porque gran parte de la desigualdad está arraigada ahí y tiene sus causas profundas en las grandes desigualdades, en la participación, la creación de riqueza, en las diferencias de productividad entre sectores, entre territorios del país, ¿verdad? Entonces, todo esto, cuando hablamos de las políticas de desarrollo productivo con visión territorial, y aquí está Rafael Arias escuchando, está hablando con él, que es uno de los que más ha contribuido en este campo, esto es fundamental. Entonces, crecimiento bajo y mediocre de 2-3% en los últimos, digamos, 3-4 años, y bueno, y nada menos que gran impacto, pero las predicciones es que vamos a estar por ahí en los siguientes 2 años también. Y ahí hemos tenido motores, ¿verdad? 2 o 3 motores históricos de crecimiento. Uno, la demografía, la población creciendo rápido y con toda esa inversión, ¿verdad? En salud y en educación, una población más educada, muy bien, digamos, en esas décadas que revisé. La inversión en infraestructura también en esas décadas, muy buenos indicadores de electrificación, telefonía, carreteras, caminos. Y luego todo el dinamismo del mercado común y de las exportaciones fuera en la década de los 80s y 90s. Pero ahora ha cambiado. Ya el factor trabajo no va a ser un gran motor nuestro de crecimiento, porque ese bono demográfico ya se está dejando de existir. Entonces ahora tenemos que ganarnos el crecimiento por incrementos de productividad. Y con un 50% de la fuerza de trabajo sin educación secundaria, bueno, pues por ahí, ¿verdad? Estamos mal con ese motor de crecimiento de la educación. En infraestructura, en vez de grandes avances que tuvimos, tenemos ahora grandes rezagos. En sector externo, muy bien, mucho dinamismo, pero hay un impacto muy concentrado y ahí hay toda, digamos, una propuesta y reflexiones sobre cómo se puede poner, y ya se han dado pasos en ese sentido, el sector de comercio exterior a tener mucho más beneficios para las regiones fuera de la GAM. Y tenemos ese dualismo productivo. Entonces, eso explica esa desaceleración del crecimiento. Ahí están los datos. Quisiera avanzar porque
para poder cumplir con los 5 temas. Y aquí es la trampa de insostenibilidad del Estado benefactor. Aquí no voy a entrar en ningún detalle, lo podemos ver todos los días en todos los periódicos, en todas las redes sociales, el detalle. Pero sí quiero dejar un mensaje, y perdone que sea repetitivo, porque es que las transferencias estatales son claves para los hogares pobres, y eso requiere finanzas sanas y sostenibles. La construcción de infraestructura es clave para la productividad y para catalizar la inversión privada, y eso requiere finanzas sanas y sostenibles. La mejora de la educación es clave para la empleabilidad, y eso requiere finanzas sanas y sostenibles. El gobierno digital es clave, y eso también requiere ese tipo de finanzas. Y el crédito al sector privado y el clima de inversión son claves, y eso requiere finanzas sanas y sostenibles. Pero resulta que hemos tenido una trayectoria fiscal que no es sana ni es sostenible, ¿verdad? Y entonces, con esto yo lo que quiero dejar, y por eso lo puse ahí en cuadro rojo, una banderilla muy fuerte para insistir en que tenemos que repensar y renegociar el pacto fiscal. Eso tal vez es la parte del pacto social, digamos, más delicada que tenemos en este momento. Y eso con varios objetivos, para sostener y fortalecer el Estado benefactor. Esta conversación de la reforma del Estado y de la legislación y de los paquetes, etcétera, es decir, eso es para sostener y fortalecer, para mejorarlo, no es para destruirlo. Bueno, es decir, ahí está la discusión, pero hay elementos objetivos de que eso es así, para lograr mayor eficiencia y calidad en los servicios y para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en la democracia. Sí, por el camino de este tipo de escándalos de corrupción, pero no solo eso, es de la calidad de los servicios. Y hay encuestas que ven cómo Costa Rica es parte de una tendencia en América Latina de una reducción muy importante de confianza en las instituciones públicas, y eso es muy serio para el pacto social. Y bueno, finalmente, de nuevo, se quedó otro, aquí. Finalmente, el tema de las capacidades. La administración del sector público no se ha modernizado en paralelo con la economía. Hay trámites engorrosos, fallas de coordinación, agobio regulatorio. No se ha avanzado suficiente. De hecho, casi no se ha avanzado nada en gobierno digital, la verdad. Y ineficiencias en la prestación de servicios públicos. Entonces, bueno, aquí un poco es el qué hacer. Yo prefiero, más bien, estoy seguro que muchas preguntas van a ser sobre el qué hacer, no entrar. Yo tenía aquí varias láminas con algunas ideas, ¿verdad? En cada una de estas 5 áreas. Mucho, digamos, no es nuevo, es cosas que están en el tapete, propuestas que se han hecho en diferentes diálogos y demás. Pero termino con una reflexión. Esta reflexión es más como de motivación, es para motivar, ¿verdad? Miren, en el 2011, el Banco Asiático de Desarrollo publicó este reporte, esta es la foto de la portada, sobre la visión de Asia al 2050. Es decir, 40 años por delante. Eso es lo primero que hay que ver, ¿verdad? Así que el pensamiento en países asiáticos y el Banco Asiático de Desarrollo, pensando los escenarios y las cosas que hay que hacer y las etapas que venían para los países asiáticos 40 años por delante. Pero, y vean el mensaje, que es un reporte técnico con una gran cantidad de análisis y demás, pero ellos plantean como mensaje para los gobernantes y hacedores políticos de los países asiáticos, que en el escenario pesimista de ellos lo que dicen es que ese escenario es que si Asia no hace las cosas que debe hacer, va a seguir por el camino de América Latina de los últimos 30 años, ¿no? Y va a caer en la trampa del ingreso medio. ¿Y cómo se le caracteriza a América Latina? Dice este reporte, es una región poco dinámica, con bajos niveles de inversión, con incrementos modestos en productividad, con timidez para llevar a cabo proyectos de largo plazo, con excesiva desigualdad y con falta de pragmatismo en los debates entre el papel del Estado y el papel del mercado, donde predomina la ideología. Bueno, esto yo lo pongo como motivación, porque si vemos cada uno de estos elementos, excepto tal vez los niveles bajos de inversión, que sí son ciertos en inversión pública, pero no tanto en inversión privada, Costa Rica está siendo poco dinámica, tenemos incrementos modestos en productividad, tenemos timidez para llevar a cabo proyectos a largo plazo, tenemos excesiva desigualdad y tenemos mucho debate que demuestra una gran falta de pragmatismo en esas discusiones sobre el papel del Estado. Y tenemos un gran riesgo con estos escándalos también de que toda la relación entre el sector público y privado y académico y las alianzas estratégicas, alianzas público-privadas y las políticas de clústeres que son basadas en todo esto, porque todo esto son construcciones, es una construcción social. La política de desarrollo productivo, la política de desarrollo de la región es una construcción social.
pues que nos enredemos en los mecates otra vez de debates ideológicos entre el papel del Estado y el mercado y no tengamos una posición más pragmática. Bueno, esto era lo que yo quería decirles. Obviamente los retos son políticos. La política construye o destruye la economía. Yo espero que la política nuestra en el futuro ayude a construir la economía y no a terminar de destruirla. Muchísimas gracias y muy interesado en las preguntas y comentarios. Muchas gracias, José Manuel. A mí me gustaría que tal vez en el marco de la conversación que vayamos a tener a partir de este momento, podamos retomar un poquitito el qué hacer, porque creo que esa es parte importante también de lo más importante de la exposición, porque efectivamente si algo nos ha caracterizado es que no hemos tenido proyectos a largo plazo y en términos reales no hay claridad de hacia dónde deberíamos de llevar al país, como lo hubo posiblemente en otros momentos. Y la discusión se ha centrado en otro tipo de temáticas que lamentablemente nos ha conducido a, en muchos casos, a favorecer algunos sectores en detrimento de los otros y olvidarnos un poquitito de la acción social que sin duda alguna, si no hay recursos y si no hay orden en las finanzas, pues lo que estamos haciendo es sacando agua del pozo, endeudándonos y generando una crisis económica importante. Tiene la palabra Marco Vinicio Ruiz. Tratemos de ser puntuales y sí me gustaría, José Manuel, que en algún momento retomaras el qué hacer a la hora de exponer, porque eso es muy importante. Adelante, Marco Vinicio, bienvenido, buenos días. Voy a dejar las láminas, esta lámina, dejémosla ahí porque ahí están para que la gente, digamos, okay, perfecto, pueda ver los puntos de solución. Y después pongo muy bien, sí, perfecto, muy bien, muy bien. Marco Vinicio, buenos gracias, días, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días a todos. Primero, agradecer tanto a Guido como a Juan Carlos Rivera el haberme invitado y, por supuesto, a mi amigo José Manuel, porque pocos como él tienen esa capacidad de condensación y nos pone a todos a pensar, a recordar que no nacimos ayer, y al menos en mi caso y la mayoría de todos aquí somos producto de las transformaciones de los 50. Entonces las tenemos pues muy presentes. Dos o tres punticos puntuales y luego una reflexión que creo que puede ayudar. En primer lugar, José, tenías que haber mencionado el acuerdo con la Unión Europea. No lo dejes, ese te lo brincaste ahí. Ahí estaba. Bueno, entonces fui yo que no lo vi. Pero digamos, aquí hay un tema trascendental. Vean que el país mejoró en el tanto logramos abrir nuestra economía. De hecho, la gran transformación de los 60 fue el mercado común centroamericano, el modelo cepalino, llamémoslo así, si se quiere. Después caímos en la crisis del Carazazo y luego vino la apertura con la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Y hoy eso ha continuado. El problema es que no hemos ajustado el resto de la economía a las necesidades. Y yo siento que la principal transformación y lo que se nos ha quedado atrás es el modelo educativo. Y se lo digo con razón, porque uno no puede ver, vean la última discusión que hubo sobre la educación dual en la Asamblea Legislativa. Un asunto ideológico, una situación cuando países exitosos como Alemania y otros en el mundo la han introducido con mucha capacidad. ¿Y por qué se necesita eso? Porque ahí lo ha dicho José Manuel, ya en el sector agrícola, que es un gran empleador, no necesitamos el mismo tipo de trabajadores. De hecho, los que vienen en el café, en el azúcar, vienen del exterior, o los costarricenses panameños del sur, o los nicaragüenses. Ya el tico no hace esas labores que son importantes. Entonces, el problema es que no hemos podido ajustar claramente la oportunidad de empleo a las necesidades nuevas, a estas empresas que se pueden. Y luego el tema del desarrollo me parece a mí, minimizado, se ha simplificado demasiado. Cuando nosotros estuvimos en gobierno, dejamos listo un plan muy interesante que era la transformación. Creo que está por ahí Rafael Arias, con él eso lo he discutido. El tema de las zonas económicas especiales, que es un poco de la estrategia de muchos países para poder activar, si se quiere, el desarrollo en regiones
que aún no han sido tocadas. Y en ese momento fuimos a la ayuda del el Banco de Desarrollo de China, que ha sido, si algo tiene China, por encima de las cuestiones ideológicas, que ha sido exitoso, es el abatimiento de la pobreza. Y lo hicieron en base a integrar las zonas de menor desarrollo relativo a las corrientes mundiales. Y eso fueron las zonas de desarrollo, que es lo que ha hecho China importante y otros países europeos también. Hicimos una propuesta, los gobiernos del Partido Acción Ciudadana la engavetaron. Y eso era un asunto integral. Era educación, era inversión, era desarrollo regional, turismo, etcétera. Eso hay que retomarlo. Es que no podemos nosotros pensar en que una zona franca por ahí va a resolver todo, como algunos países. No, tiene que ser la municipalidad, las organizaciones de desarrollo, el Instituto Costarricense de Electricidad, las cooperativas, trabajando en un plan integral, y eso hay que hacerlo. Yo creo que esa es la solución que yo veo para buscar la igualdad y generar empleo. Y por supuesto, entrarle a la reforma del Estado. No es sostenible. Creo que esto ha habido una gran discusión. Lamento mucho y voy a luchar hasta mis fuerzas me den para quitar esa dicotomía de sector privado, sector público. Nunca ha sido así en Costa Rica. Cada uno tiene que trabajar conjuntamente. Sector público es necesario, el sector privado también. Debemos de evitar esas fuerzas que nos separan. Hay que integrarlas y eso tiene que ser un gran trabajo en los próximos meses. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Marco Vinicio, y gracias por acompañarnos. Don William Barrantes, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Debo felicitar a don José Manuel por siempre sus buenas exposiciones, sobre todo basada en datos, basada en información, lo cual nos pone en cierta manera en la perspectiva de que hay cosas que no se han venido generando de la mejor manera. Y lo digo esto como habitante de la zona rural, vivo en la región Pacífico Central y allí con nuestro amigo Marco Vinicio hemos hecho un esfuerzo por las zonas económicas y este esfuerzo de desarrollo también territorial. Y me parece importantísimo que se plantee este tema, sobre todo pensando en una estrategia de mediano y largo plazo, enderezando este pacto social que llama José Manuel. Me parece muy importante que en esta oportunidad que tenemos de llegar a ser gobierno con amigos en política pública, pudiera ser la posibilidad de volver a retransformar y recuperar esa senda que llevábamos y que efectivamente perdimos. Me parece muy importante que no es un asunto de innovación y desarrollo y de esas cosas que a veces se dicen muy fácilmente, pero que no, tiene que haber una estrategia económica y la estrategia tiene que ver en una política de productividad, una política de producción para generar la riqueza para el mejoramiento social. Nada más felicitarlos nuevamente por esos factores que tenemos que mover la aguja, como dice José Manuel, en los elementos que generan producción, productividad y generación de empleo. Gracias. Muchísimas gracias. Don Juan Carlos Torrealba, adelante. Tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, felicitar de verdad a José Manuel por tan clara exposición en todo esto. Y quería, pues, en una manera muy resumida, agregar un punto que incluso he estado compartiendo recientemente con José Manuel, porque estoy completamente convencido y hemos estado un grupo ahí trabajando muy fuertemente con el tema del impacto de la deuda a nivel general en todo el tema de la productividad y la creación de riqueza. En el país, desgraciadamente, crecimos con deuda a todo nivel, el gobierno ni qué hablar. Las personas físicas hemos crecido en nuestro nivel de vida endeudados a través de tarjetas de crédito y diferentes esquemas de financiamiento personal, y desgraciadamente las empresas están con altos niveles de endeudamiento y por lo tanto estoy completamente convencido de que tenemos no solamente la infraestructura bursátil para poder hacer cambios y empezar a capitalizar empresas de alguna manera, porque si no logramos equilibrar esa relación de deuda-patrimonio que hoy afecta tantísimo a las compañías,
realmente hay poco que hacer. Es decir, los números, hemos hecho estudios de muchas empresas y inyectándoles más deuda no logran aumentar su presupuesto de gastos y consecuentemente no van a lograr aumentar su nivel de empleo. Tenemos que buscar los mecanismos y yo creo que ahora que hay oportunidad de volver otra vez a hacer gobierno, definitivamente, ojalá que el gobierno de José María se aboque a dar oportunidades y a estimular ese crecimiento de la capitalización. Hay mercado, hay apetito por incluso inversionistas, hay empresas que hoy están más que todo administrando su flujo de caja y no administrando su modelo de negocios. Y eso pues es un pecado grande, es un pecado que yo creo que es parte de toda esta crisis y es parte de esas trampas en las que muy bien expresa José Manuel hemos caído y que tenemos que solucionar. Financieramente hablando, yo a veces lo que digo es que la ecuación contable es muy clara. Los activos son iguales al pasivo más patrimonio y aquí en Costa Rica nos metimos en una trampa en donde hemos dicho que los pasivos son iguales los activos son iguales al pasivo más las utilidades retenidas. Y con estos niveles de endeudamiento es muy difícil ser rentable. De manera que hay una tarea que yo creo que debemos de incorporar fuertemente. Recientemente publiqué un articulillo que lo llamé, le llegó el turno al patrimonio, y creo que es una realidad, una estrategia que debemos, incluso para poder seguir creciendo en las áreas económicas que están creciendo, porque incluso las empresas que se han logrado pegar a las zonas francas todavía podrían hacer muchísimo más si realmente logramos esa apertura patrimonial que tanto aporta a las economías. Y lo dejo ahí como una idea, algo que incluso con mucho gusto podría profundizar mucho más, pero que es algo que es verdaderamente una necesidad. Bien, José Manuel, tenemos en el uso de la palabra a doña Nuria María Zumbado y a don Rafael Arias. ¿Quiere referirse a alguna de las cosas que se han dicho o le damos el uso de la palabra a las personas que faltan? No, tal vez démosle el uso de la palabra para tener más gente que participe y luego vamos. Listo. Doña Nuria, tiene usted entonces la palabra. Adelante. Muy buenas tardes, voy a activar la cámara. Para mí es un honor estar con ustedes. En el caso mío, yo no he participado en política, soy totalmente nueva en esto, pero sí trabajé técnicamente en muchos temas en la Contraloría General de la República y participé de varios estudios que se hicieron en varios de los puntos que trató José Manuel. Voy a referirme brevemente a ellos. El primero es el de la salud de primer nivel, que compartimos con don Guido Miranda, el tema de que la caja ha dejado de lado el tema preventivo. Por eso es que estamos en esta situación donde no hemos tomado en cuenta a través de los EBAIS que están en las comunidades, prevenir precisamente y atajar las enfermedades desde ese punto de vista. Recientemente la Caja se había hecho un estudio para incluir promotores de la salud que permitieran atajar las enfermedades a tiempo. Proyectos que se han ido vislumbrando, que se han ido acariciando, pero que no han llegado a tener un feliz término. En el tema de la educación, veamos lo que pasó. Yo estuve hace 3 años haciendo un estudio en Fonatel. El dinero estaba, pero las trámites que hay que hacer y los problemas para invertir esos dineros hacen que no se pueda llevar a cabo el tema tecnológico en comunidades donde se necesita. Y eso reventó ahora con el tema de la pandemia, porque nos dimos cuenta de que no se invirtieron los recursos, que el trámite era complicado, que Fonatel tenía los recursos y ahora precisamente vienen a decirnos que por temas de privacidad de información se retrasó todo esto porque no podían darles la información de dónde vivían los muchachos que no tenían esos recursos, lo cual me parece a mí que es hasta cierto punto ilógico, porque si hay recursos suficientes, ¿por qué no los invertimos efectivamente?
El otro tema son los requisitos que las pymes tienen que cumplir cuando se va a montar un negocio. Yo lo he estado viviendo ahorita con mi hijo que va a poner un centro de acondicionamiento físico. Son requisitos enormes, no hay facilidad de crédito. Y sobre todo, el tema se complica demasiado para poner un negocio, ¿verdad? Entonces no tenemos esa facilidad. El tema de los servicios esenciales, la Contraloría lo había tratado y yo participé de esos estudios, donde se establecen los servicios públicos esenciales, pero no se motivan a las instituciones que lo brindan a ser eficientes, eficaces y oportunos. Entonces, de ahí es algo que tenemos que resolver. Dos temas me faltan, muy rápidamente los voy a tocar. El tema de la corrupción. La ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito nos hablan de prevención, detección y sanción. Son las medidas que hay que tomar. Definitivamente el país se ha enfocado en la detección y la sanción, lo cual resulta mucho más caro con todo el proceso que hay que hacer, por ejemplo, que estamos en este momento, el proceso de detectar 2 años de trabajo del OIJ, el proceso para sancionar, de ahí nos va a llevar no sé cuánto tiempo sancionar, si es que llegan las sanciones, y el tema preventivo, que son todas las medidas que hay que tomar para que estas situaciones no se den, está totalmente por fuera de lo que las instituciones y el país hacen. Y el tema de la descoordinación entre instituciones públicas, muchas veces los vimos, hay instituciones que hacen lo mismo, no coordinan, lo vivimos todos los días entre la municipalidad y las empresas que brindan los servicios públicos. Y un tema que me parece importante que tenemos que tratar de incentivarlo es el tema de la participación ciudadana, porque en la medida en que los ciudadanos participen y se les consulte sobre incluso proyectos, utilización de servicios públicos, vamos a tener ese control ciudadano. Y me refiero, pues, no que tomemos todo lo que dice la ciudadanía, a través de encuestas, que la ciudadanía se sienta motivada a llegar a presentar sus quejas, reclamos, participar del tema de la inversión de los recursos públicos, al menos en instituciones como las municipalidades, donde hemos visto que con este tema de estas denuncias de MECO y Hernán Solís, de ahí hemos visto que ya han implicado un montón de alcaldes municipales. Entonces, pues es un tema de control político que es importante implementar. Es hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Nuria, muy amable. Don Rafael Arias, adelante, para luego darle la palabra nuevamente a José Manuel Salazar y ir avanzando. Adelante, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias a CEDAL por propiciar estos espacios y por supuesto agradecerles por la invitación, a José Manuel por la excelente presentación con mucha contundencia y claridad de lo que tenemos y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Yo quisiera plantear tal vez algunos puntos complementarios a lo que se ha planteado, y es la importancia de entender que tienen que haber cambios en la estrategia de desarrollo del país, es decir, para adaptarla a las nuevas condiciones, tanto externas, especialmente después de este punto de inflexión que estamos experimentando, pero también porque refleja una dinámica espacial que se ha venido reproduciendo en los distintos patrones de crecimiento del país y en el que estamos, pues no es la excepción. Yo creo que es importante entender esa dinámica espacial que ha concentrado y centralizado mucho el crecimiento y las posibilidades, expectativas de crecimiento del país en un territorio relativamente pequeño, ¿verdad? Como es el gran área metropolitana, teniendo territorios y recursos tan valiosos para un desarrollo mucho más amplio, más articulado, más convergente en el resto del país. Mencionar, por ejemplo, todo el potencial de la zona marítimo-costera, el desarrollo portuario y la logística, los agronegocios, el desarrollo de servicios especializados. Hay recursos muy valiosos fuera del gran área metropolitana y es necesario entonces
cambiar, digamos, esa dinámica espacial que ha prevalecido en los últimos patrones de crecimiento económico. Y no es un planteamiento excluyente, porque todos sabemos de que el Gran Área Metropolitana es pues la zona económica más importante del país, pero que al mismo tiempo está llegando a un punto de saturación. No es posible pensar en seguir creciendo a los niveles de crecimiento que el país requiere basados en lo que podemos hacer en el gran área metropolitana. Y ya Marco Vinicio lo dijo muy claramente, además ha sido uno, yo creo que de las personas más visionarias en este sentido. La idea de las zonas económicas fuera del gran área metropolitana, no como excluyentes al gran área metropolitana, sino más bien como complementarias, aprovechando recursos complementarios con la capacidad de articular sectorial y territorialmente al país, que es el otro gran reto, creo que tenemos hacia futuro. ¿Cómo articulamos sectorial y territorialmente a un país en el cual encontramos un dualismo muy fuerte, con una estrategia de desarrollo con niveles de productividad también muy altos que, como decía José, se reflejan o se expresan no solo a través de las actividades productivas, sino también a lo largo de los territorios. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para impulsar políticas de transformación productiva, de reconversión del tejido productivo que nos lleven a una mayor convergencia, ¿verdad? Y permitan también de esa forma ir reduciendo las grandes brechas, asimetrías territoriales que se han ido también agudizando con el tiempo, ni hablar de las brechas de género, ¿verdad? Los niveles de participación laboral femenina tienden a caer dramáticamente conforme nos alejamos del gran área metropolitana, pero también los problemas relacionados con el desempleo juvenil, los problemas relacionados con las brechas digitales que implican también brechas en la calidad educativa, brechas generacionales, círculos viciosos que van a afectar a las futuras generaciones, sobre todo a las que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, a la economía del conocimiento. Me parece a mí que en ese sentido también es importante aprovechar el bono de género. Ahí hay un potencial enorme que podríamos también hacer uso, ¿verdad? Diseñar e implementar políticas que puedan tomar beneficios de este bono de género. Y el otro elemento que me parece a mí importante es, como también lo planteaba la distinguida expositora anterior, es la importancia de construir alternativas de desarrollo también desde lo local y desde lo regional. Y creo que se han venido generando algunos esfuerzos interesantes. Por ahí está William Barrantes, con quien he hablado. Hemos hablado con José también de esto, con Alfredo Aguilar, de la importancia, digamos, de aglutinar los esfuerzos a nivel local y regional, sobre todo impulsados a partir de las agencias para el desarrollo en distintas regiones del país, que pueden ser, digamos, un elemento catalizador del crecimiento a partir de lo local y lo regional. Y termino con una reflexión también muy general que tendríamos que ir, digamos, materializando, y es que el país es muy difícil poder desarrollar las distintas regiones de una forma equilibrada cuando las regiones son tan grandes, son tan heterogéneas, son tan dispersas, tan fragmentadas, que es imposible diseñar y definir e implementar políticas de transformación productiva y políticas sociales con precisión. Hay un problema fuerte de asignación de recursos, de diseño de políticas que puedan tener un impacto mucho más positivo sobre el desarrollo de las regiones, porque las regiones son muy grandes. Hay que ir entonces a unidades de análisis, de intervención más pequeñas dentro de las regiones, sin romper con las regiones que están establecidas ya por ley de planificación nacional. Y eso es ir, digamos, a unidades más subregionales, donde podamos diseñar e implementar políticas de transformación productiva del tejido productivo con mucho mayor precisión, mayor efectividad. Les agradezco mucho la atención y de nuevo agradecerles a la CEDAL y a José por tan maravillosa presentación. Muchísimas gracias, José Manuel.
adelante, por favor, para que hagas comentarios sobre lo dicho y podamos cerrar la participación. Adelante. Sí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos y todas por estar, por escuchar y estos comentarios que son excelentes. Bueno, con varios de ustedes, Marco Inicio, con William, con Juan Carlos, yo he estado en algunas conversaciones y no, en realidad estoy muy de acuerdo. Me parece que quisiera rescatar lo que comenzó diciendo Rafael, ¿verdad? De parte de mi mensaje aquí, digamos, es que entender que tiene que haber cambios en la manera de hacer las cosas. O sea, en la estrategia de desarrollo productivo, tiene que haber cambios en reforma del Estado, ni se diga en el sistema educativo. Yo creo que en la medida en que la mayoría de las personas comprenda eso y podamos tener discusiones y conversaciones constructivas, pues esa es la manera de ir redefiniendo el pacto social costarricense, preservando todas las cosas buenas que nos han hecho llegar a donde hemos llegado, pero creo que en realidad está bastante claro a dónde están las deficiencias y los problemas. Y evitando las trampas, digamos, ideológicas y los enfrentamientos innecesarios y demás. Ojalá sea posible porque, digamos, este es un país con un potencial gigantesco, enorme, pero nos estamos quedando varados en un mundo en que camina muy rápido y en el que está lleno de oportunidades. Estoy de acuerdísimo con Marco Benicio Ruiz, que dentro de todos estos factores, yo creo que el rezago del sistema educativo es una de las fracturas y los problemas más grandes que tenemos. Y ahora con la pandemia, multiplicado. Y eso es fundamental. Es decir, ahí podemos tener una cicatriz de largo plazo mucho peor que la que ya venimos arrastrando del problema de los años 80. O sea, la mejora, y ahí hay que pasar y hay que entender, y aquí no se trata de atacar a los maestros, ni el MEP, o sea, hay que tener, y los sindicatos también, del gremio de los maestros y demás. Es decir, hay cosas que hay que mejorar, hay que poner exámenes de evaluación, hay que aceptar que hay que mejorar la calidad, hay que aceptar las capacitaciones para ver cómo hacemos formación virtual y pasar a un sistema híbrido. Y usar ideas, como digo, incluso disruptivas, porque hay que dar saltos, ¿no? Cambios graduales, pequeñitos, realmente significa quedarnos rezagados. En todo el tema del desarrollo productivo, bueno, aquí yo tenía estas láminas, fue parte de lo, pero totalmente de acuerdo, aquí pongo, decía, parte era eso, políticas, una nueva generación de políticas de desarrollo productivo, ahí están, hace rato están puestos, no lo voy a tratar de explicar, pero es exactamente lo que estaba hablando Rafael Arias, con Rafael estaba hablando muchísimo, y Rafael ha escrito ya, digamos, es uno de los cruzados en este tema, lo mismo que ¿cómo se llama? Alfredo Aguilar y otros, ¿verdad? William Barrantes, etcétera. Ha comenzado tímidamente una política nueva, digamos, en este gobierno de cosas de promoción de clústeres. Hay unos clústeres en la Mesa Caribe, uno de logística, uno de turismo, uno de sector agropecuario. Hay varios clústeres en la región Pacífico Central, otros en Huetar Norte. Yo creo que eso hay que potenciarlo. Yo creo que eso es una nueva manera de trabajar con colaboración pública, privada, sector académico. Las cosas, ahora no hay tiempo pero las cosas que están sucediendo, varios de esos esfuerzos son muy positivas, son muy buenas. Hay instituciones públicas como el INDER que ya ha financiado algunas de estas iniciativas. Hay grandes posibilidades de conseguir recursos de colaboración internacional para eso. Y es la nueva manera de hacer las cosas, construyendo de abajo para arriba. Hemos tenido una tradición de hacer política pública mucho de arriba para abajo. Y en realidad, si uno ve esto, ¿verdad? Es de arriba para abajo todo muy centralizado en San José, ¿verdad? En términos de la forma de hacer políticas. Por otro lado, el sistema municipal, gobiernos locales, que es todo un tema en sí mismo, pero no tenemos gobernanza meso en el medio, digamos, gobernanza para las regiones. Eso que decía Rafael. Ya sea las 6 regiones de planificación que tenemos o incluso una textura, digamos, más desagregada de eso, porque ahí las visiones de desarrollo productivo, las visiones de corredores tecnológicos y corredores productivos que se puedan tener, polos de desarrollo, ciudades intermedias, esa es una agenda esencial para rebalancear el camino, digamos, hacia el desarrollo y para la creación de empleos. Lo de Juan Carlos Torrealba, importantísimo. Yo creo que esta idea es muy poderosa, es muy fuerte,
de que, y más en esta circunstancia que tenemos de estrechez del crédito, el tema de capitalizar empresas, de la apertura patrimonial, tenemos que poder avanzar en esa dirección que abriría toda una nueva forma de financiar la inversión y el desarrollo y la operación de empresas, y además nos desarrollaría la bolsa de valores. Muchas gracias, doña Nuria. Creo que todos los puntos, muy impresionante que usted, bueno, con su larga experiencia señaló sobre las deficiencias en la Caja del Seguro Social, en educación, el tema de Fonatel, el trámite, es decir, estamos entrampados en ese agobio regulatorio, en esa cantidad. Hemos desarrollado una cultura de demasiados controles, y vean qué irónico, es decir, nos hemos dedicado a decretar y legislar controles y entidades regulatorias por todas partes, y sin embargo tenemos unos escándalos de corrupción y de mal manejo y demás que descubrimos que tienen más de una década, si no más de 2 décadas. Es decir, hay algo malo fundamentalmente. Yo creo que eso hay que repensarlo. O sea, que tenemos que tener una manera de hacer eficiencia, y no tratar de controlar antes y de previo y toda esta entrabazón que encarece y que atrasa, pero llamando a la rendición de cuentas para quien haga mal, ya sea del sector público, del sector privado, de cualquier sector, pero un poco ex post. Hay que cambiar un poco la metodología, ¿no? No es tratando de que tengan todos los permisos antes, que lo que hacemos es una entrabazón tremenda, y que no es efectiva en, al final de cuentas, eliminar, digamos, distorsiones, ineficiencias, ni siquiera la corrupción. Así que eso es muy importante. Y bueno, creo que en fin, habría mucho que hablar. El tema del bono de género, Rafael, gracias por mencionarlo. O sea, hay cálculos, o sea, hay varios puntos del PIB que podríamos aumentar si cerráramos la brecha de la tasa de participación de las mujeres con respecto a los hombres en el mercado laboral. Solo eso es poderosísimo. Y para eso es una de las prioridades invertir en la red de cuidado, que con lo cual avanzamos en 2 objetivos. Mejoramos mucho el cuidado para la juventud, para los niños y demás, porque la red de cuidado, además de aprendizajes, son lugares de nutrición y de una serie de cosas, y permitimos y liberamos, digamos, la posibilidad de muchas mujeres de poder participar en el mercado laboral y beneficiar la economía, sobre todo muchísima la proporción de jefas de hogar, ¿no? La formación de los hogares ha cambiado en Costa Rica, y tenemos una proporción importante de jefas de hogar, son mujeres solas, que necesitan trabajar, y sobre todo trabajar en el sector formal. Todo el tema de la formalización es importantísimo, no lo hemos mencionado, pero también en esa dirección hay que avanzar. Muchísimas gracias, José Manuel. Muy amable, y de verdad queda como país un gran reto para hacer frente a esta situación. Un reto que ya existía, pero que la pandemia nos ha puesto las cosas pues cuesta arriba, y nos ha en realidad desnudado como sociedad, y ha hecho mucho más compleja la posibilidad de sostener y de profundizar la democracia, porque al fin, o en fin, de lo que se trata en buena medida es de que podamos seguir disfrutando de un régimen político democrático, con libertad, con posibilidad, pero también con igualdad y con... Carlos Rivera, adelante, tienes el uso de la palabra. Gracias, Guido. José Manuel, muchísimas gracias. En realidad ha sido extraordinaria tu presentación, tu exposición, la provocación que haces con tu exposición. Se une a otras exposiciones excelentes que se han dado en este espacio. De manera que agradecemos mucho, desde ALTE agradecemos mucho tu participación. A quienes nos visitan regularmente, muchas gracias también por acompañarnos, y a quienes nos visitan por primera vez, los invitamos a que nos sigan visitando. Y todavía pendientes. El próximo 3 de julio vamos a contar con la participación de Luis Fernando Acuña. Luis Fernando viene a hablarnos sobre un tema que ahora es importantísima la discusión, de las alianzas público-privadas en el sector social y su impacto en el fortalecimiento de la democracia. Eso lo tenemos libre de reflexión.
individual. El siguiente sábado va a ser el día 17 y contaremos con la participación de don Roberto Dobles. Y a partir del día de la democracia en América Latina. Varias jornadas a las cuales todas están cordialmente invitados y esperamos que nos acompañen. Excelente ha sido la participación. Que pasen muy linda tarde. Muchas gracias, un gran gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, cuidarse todos. Gracias. Luego. Gracias, Manuel. Luego, con gusto. Saludos. Salud. Abrazo. Luego.